Bueno, Dios bendiga, hermanos, en esta tarde, noche acá en Inglaterra, en esta mañana en El Salvador, en Estados Unidos, Italia, España. Italia, España es tarde, noche, igual que en Inglaterra, en Estados Unidos, más o menos en la mañana, ya casi llegando al mediodía. Bendiciones para todos ustedes que se conectan desde Canadá, desde Estados Unidos, de Italia, de España, de El Salvador y los que se conectan acá en Inglaterra. Quiero comentarles que Dios puso en mi corazón un tema que se llama el poder de la oración. Hemos estado oyendo predicar a un pastor que nos está enseñando mucho a través de la oración, a través de la guía del Espíritu Santo. Y desde hace ratos Dios me viene incomodando a poder hablar acerca del poder de la oración. Y yo quiero que oremos en esta tarde para que Dios fluya y el Espíritu Santo fluya a través de mí con este tema del poder de la oración. Señor, te damos gracias, Padre, esta tarde, noche acá en Inglaterra, Padre. Te pedimos que seas tú hablando a través de mi vida, oh Dios, con este tema que se llama el poder de la oración, porque sabemos, oh Dios, que todo lo que nos atrevamos a creer en oración, Padre, y lo creemos, Señor, creemos que lo vamos a recibir. Lo recibiréis, dice tu palabra en Marcos 11:24, Señor. Y nosotros creemos fielmente, Padre, que la oración del cristiano es oída en los cielos y que la oración del cristiano tiene poder, Señor. Y por eso queremos transmitir, Señor, a Comunidad Cristiana Internacional Bradford y a aquellas personas que nos escuchen, Señor, a través de este medio, Padre. Queremos impactar, queremos impartirles, Señor, una palabra, Señor, llamada el poder de la oración, porque sabemos que la oración es poderosa y que la oración de los hijos de Dios, la oración del cristiano es oída en los cielos, y que la oración sirve para atar en la tierra y desatar en los cielos, para desatar en la tierra y para desatar en los cielos, oh Dios, para romper cadenas, para destruir murallas, para destruir fortaleza, para conquistar aquello que necesitamos y anhelamos conquistar, oh Dios, para romper cadenas que atan a nuestros hijos a no poder venir a la iglesia, cadenas que nos atan muchas veces a nosotros mismos. La oración tiene poder para romper, para quebrar, para podrir, para destruir, para derribar y para conquistar, oh Dios. Y por eso esta tarde vamos a tocar ese tema, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Y como siempre oro, que esta palabra, Señor, no retornará atrás vacía, sino hasta cumplir el propósito por el cual tú la has enviado este día a cada corazón. Amén y amén. Bueno, vamos a leer Hechos capítulo 12, verso 1 al 11. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Verso 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, oiga bien esto, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 soldados en total, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero oiga bien esto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, o sea, por Pedro. Dice el título de donde comienza el verso 6, dice: Pedro es librado de la cárcel. Y el verso 6 dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y ata las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete
en tu manto y sígueme. Verso 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Verso 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. A manera de introducir esta palabra, yo quiero que usted y yo nos demos cuenta esta tarde cuán grande es el poder de la oración y cuán grande o cuán importante es orar. Y se lo voy a, en Marcos 1:35 dice que nos habla de que Jesús se levantaba muy de madrugada o muy temprano a orar. No porque Jesús era un pecador, no porque Jesús necesitaba arrepentimiento, sino porque Jesús amaba estar en la presencia del Padre, amaba orar. Y también lo hacía para ponerse como ejemplo que Él, siendo 100% Dios y 100% hombre también cuando estuvo acá en la tierra, que tú y yo nos diéramos cuenta que Jesús fue un vivo ejemplo de que la oración es necesaria para los hijos de Dios. Para que si tú quieres ver milagros, si tú quieres tener una vida como la de Jesús, lo primero que tienes que hacer tú y yo es orar. Ir a orar al Padre. Jesús iba al monte, iba a orar al Padre. Jesús le iba a entregar cuentas al Padre. Pero también en la oración, Jesús recibía revelación del Padre hacia Él para hacer lo que tenía que hacer durante el siguiente día. Entonces aquí vemos en la vida de Jesús, que Jesús, siendo el mismo Jesús, el Hijo de Dios, siempre iba al Padre y oraba. Porque la oración es importante para los hijos de Dios. Ahora, cuando vamos a Hechos 12, del 1 al 11, en el verso 2 y 3, nos habla la Biblia y nos relata que Jacobo fue agarrado y fue matado a filo de espada. Y cuando el rey Herodes ve que eso agradaba a los judíos, que eso agradaba al pueblo de los judíos, ver maltratar a un hijo de Dios, ver morir a un hijo de Dios a filo de espada, eso vio que le agradó a los judíos. Entonces vino y fue y prendió a Pedro para encarcelarlo. En el verso 4 nos dice que Pedro estaba bien custodiado. Dice que habían 4 grupos de 4 soldados custodiando a Pedro. ¿Por qué lo custodiaban? Porque era un hombre grande de Dios. Y sabían que de una u otra manera Dios podía actuar a favor de él. Entonces por eso lo cuidaban, porque temían que se les escapara, porque temían que algo sucediera, porque a alguien que ora, un hombre de Dios que ora, es temible, hasta el infierno tiembla cuando hay un hombre, una mujer o una iglesia que ora. Hasta el mismo infierno va a temblar y le va a tener miedo y va a temblar delante de una iglesia, delante de un hombre, delante de una mujer que oren. Ahora, lo que me impacta del 1 al 5 es que en el 5 dice, finalizando el verso 5, dice, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. ¿Qué les quiero tocar con esto? Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él, oraban por Pedro. Porque se dice que en la iglesia primitiva, habla la Biblia y relata y dice que la iglesia primitiva era una iglesia que era unida. Lo que a uno le dolía al otro.
Si uno pasaba hambre, el otro se rebuscaba por tratar la manera de solucionar el problema de hambre que tenía, de escasez que tenía su hermano. Porque había una gran unidad que dice que partían el pan y lo repartían entre todos los que estaban en ese lugar. Esa iglesia era una iglesia unida. La oración los había unido. El amor de Dios los había unido. El amor del Espíritu Santo los había unido. Entonces, por eso aquí me demuestra que esta iglesia era unida a causa de alguien. Pedro estaba encarcelado y la iglesia oraba sin cesar, hacía repetidas rogaciones por medio de la oración, rogaban al Padre, rogaban a Dios que Pedro fuera liberado, que Dios moviera su mano de misericordia y de poder a favor de la libertad ¿de quién? De Pedro. Pero imagínense la iglesia, dice la iglesia, no dice 5 miembros de la iglesia, no dice 2 miembros de la iglesia, dice la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que había una unidad tan grande en esa iglesia primitiva, en esa iglesia que habla de los hechos de los apóstoles, que esa iglesia era unida, porque aquí eso me da a entender que la iglesia era unida, porque dice la iglesia oraba sin cesar por él. Y la iglesia cuando dice que ora sin cesar, yo quiero que entiendas esto, cuando dice que oran sin cesar, tú y yo tenemos que orar sin cesar hasta que no hayamos visto la respuesta a nuestra oración. No podemos dejar de orar. Si tú no ves que Dios ha hablado, si tú no ves que Dios ha respondido a la oración, a tu petición, a tu necesidad, a una petición de enfermedad, a una petición por tu iglesia, a una petición por tus hijos, si tú no ves la respuesta de Dios, tienes que seguir orando sin cesar hasta que logres y veas y palpes con tus manos la bendición de la respuesta que Dios va a dar a tus oraciones, a tu clamor y a mi clamor. Porque la iglesia no dejó de orar hasta que Pedro un día se presentó a la casa de las personas que estaban orando por él. Hasta ahí la iglesia dejó de orar por Pedro. Hasta que vieron su respuesta delante de ellos, hasta que vieron a Pedro delante de ellos, dejaron de orar por lo que estaban orando. Tenemos que orar sin cesar, hermano. Es necesario volver a la vida de oración. Es necesario que una iglesia ore. Estaba aprendiendo que cuando una iglesia ora, una iglesia es capaz de conquistar lo que se propone. Una iglesia es testigo del poder de Dios, es testigo de milagros, prodigios, maravillas, es testigo de personas que han muerto, pueden resucitar y volver a la vida. Una iglesia que ora, somos capaces de cambiar la atmósfera donde nos movemos. Donde se respira muerte, nosotros llegamos y vamos a cambiar la muerte por vida. Y vamos a llevar vida porque cargamos una atmósfera de vida y de vida en abundancia. Si nosotros oramos, hermanos, si nosotros oramos, cambiamos la atmósfera de tristeza en gozo. Una atmósfera que esté de esclavitud, tú y yo la podemos cambiar en libertad. Un desierto tú lo puedes convertir en manantiales de agua porque tú eres portador de la gloria de Dios. Eres portador de cambio, eres agente de cambio. Si tú oras, te vas a dar cuenta del poder de Dios. Pero todo lo contrario a lo que yo te acabo de decir, cuando una iglesia no ora, no conquista. Cuando una iglesia no ora, camina bajo cielos cerrados, bajo cielos de bronce. Los cielos nunca se le van a abrir a una iglesia que no ora. No vamos a ver milagros, no vamos a ver maravillas, no vamos a ver prodigios, no vamos a ver señales de parte de Dios si no oramos. No van a haber cambios en nuestra vida, no van a haber cambios en la iglesia. Si nosotros anhelamos que nuestros hijos vengan a la iglesia y se congreguen y les sirvan a Dios, tenemos que orar. Tenemos que orar por eso, porque se rompan esas cadenas que atan a nuestros hijos a no venir y rendir su corazón delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú quieres que acontezca algo en lo natural, tienes que meterte en el secreto de Dios para pedir un milagro. Porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te está diciendo, al el que toca se le abre, el que busca halla y el que llama se le atiende. Dios te está diciendo, clama a mí, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Cuando Jesús asciende al cielo, dice que nos deja el Espíritu Santo como consolador, pero más que consolador, como alguien que nos va a revelar y nos va a guiar a toda verdad y nos va a revelar sucesos que han de acontecer, sucesos que han de venir. Y en Jeremías 33:3 también estaba diciendo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios siempre ha estado interesado en que el ser humano conozca los misterios de Dios, en que el ser humano entre en una dimensión diferente, en que el ser humano viva una vida sobrenatural. Jesús, cuando iba al monte a orar, Dios le revelaba cosas que los otros discípulos no sabían. En el secreto, cuando Jesús subía al monte, Dios le revelaba cosas que iba a hacer el siguiente día. Por eso es necesario, mi hermano, que nosotros vayamos al secreto de Dios y vayamos a orar y vayamos a doblar nuestras rodillas delante de la presencia de Dios. Porque en la oración de madrugada, porque Jesús oraba de madrugada, Jesús oraba temprano, dice que en la mañana iba y buscaba la presencia del Padre. ¿Y por qué? Allá cuando en Génesis, cuando Abraham le dice Dios que entrega a su hijo, dice que él enalbardó los asnos, los burros, preparó la leña y se fue de mañana al monte a orar. Jesús dice que iba de mañana a orar. La Biblia dice que cuando Dios le hablaba a Moisés, le dice: ve de mañana, temprano en la mañana, a buscar mi rostro. A Abraham se le reveló un Dios proveedor. Cuando él subió al monte a sacrificar a Isaac y estaba a punto de matarlo, el ángel de Jehová le habló y le dijo: detén tu mano, hombre, sé que eres obediente, Dios se proveerá de un cordero. Es más, cuando Isaac le pregunta: ¿y cuál es el cordero, papá? Tranquilo, hijo, Dios se proveerá de un cordero. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que los hombres de Dios buscaban de madrugada la presencia de Dios. Moisés subía al monte de madrugada y Moisés 2 veces recibe la revelación de los 10 mandamientos. ¿Y dónde la recibió? En el secreto, en el monte, allá con Dios. Dios nunca te va a revelar la palabra cuando tú estás sentado viendo televisión, cuando tú estás haciendo cosas que no le agradan a Él, cuando uno está huevoneando, por así decirlo, que no está haciendo nada, que está desperdiciando el tiempo. Dios nunca nos va a revelar su palabra cuando estamos holgazaneando, cuando estamos perdiendo el tiempo, cuando le estamos poniendo interés a cosas que no nos benefician en la vida espiritual. Nunca nos va a revelar una palabra, nunca nos va a revelar esas cosas grandes y ocultas que Él más que nadie está interesadísimo en que tú y yo las conozcamos. Oiga bien, tenemos que volver a la oración. En Marcos 11:24, Dios nos dice que todo lo que pidiereis en oración, creyendo que viene, os vendrá. Lo recibiréis. Hermano, con la oración, les decía yo que atamos y desatamos. Atamos y desatamos en la tierra y atamos y desatamos en los cielos. Con la oración activamos milagros. Aprendemos a hacer y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Activamos el poder de Dios sobre nuestras vidas. Accesamos a la gloria de Dios. Accesamos a lo sobrenatural de Dios. Si tan solo volvemos nuestra mirada al secreto. Si tan solo volvemos nuestra mirada al Dios de los cielos. El Salmo 123 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, de aquel que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene nuestro socorro, mi hermano. Cuando quieres un milagro, no tienes que volver a ver para la tierra. Cuando ves un milagro, no tienes que acudir a tu mejor amigo. Cuando quieres un milagro, tienes que alzar tus ojos al cielo, porque de allá arriba viene tu socorro. Allá arriba en el cielo está tu ayudador. ¿Y cómo te conectas con Él? De rodillas, orando a Él, diciéndole: Señor, te anhelo. Señor, te necesito.
¿Sabes que Jesús amaba más buscar la presencia del Padre, orarle a Dios, que los milagros? Jesús amaba más la presencia del Padre y lo amaba más a Él que ver un milagro en su vida. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú oras, cuando tú te conectas con el Padre, los milagros fluyen a través de ti. Porque Jesús iba y ponía las manos sobre un enfermo y éste sanaba. Hay quienes que solo dijeron: Jesús, di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Jesús solo di la palabra. Y un día vieron la hora en la que Jesús les soltó la palabra. Cuando llegaron a la casa le dijeron: ¿a qué hora sanó? A tales horas. Fue la hora que Jesús dijo la palabra para que esta persona sanara. Así es sobrenatural, es el poder de la oración. Jesús iba al monte y oraba. Y durante el día, milagros poderosos sucedían. Jesús activaba el poder de Dios. Ahora yo te digo, ¿qué anhelas tú? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué anhelas que Dios te dé? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que más anhelas tener a tu lado? ¿Qué es lo que más anhelas que Dios haga por ti? Pues yo te digo, todo lo que seamos capaces de pedir en oración es todo lo que vamos a recibir en lo natural. Todo lo que tú le creas a Dios en oración y le pidas a Dios en el secreto, Él te lo responderá en público. Un pastor, un hombre de Dios dijo una vez: si tú te quieres mantener de pie ante el mundo, tienes que estar de rodillas ante Dios. Así que yo te digo, todo lo que tú alcances orándole a Dios y todo lo que tú seas capaz de creer orándole a Dios es lo que vas a recibir en lo natural. Cosas imposibles que tú la lleves al lugar secreto, cosas imposibles que tú la lleves a la oración, se van a hacer posibles en tu vida, porque la oración del cristiano tiene poder, porque el poder de la oración te lo van a dar, porque la oración activa el poder de Dios, la oración activa milagros, la oración activa la gloria de Dios a favor tuyo y a favor mío. Tú solo puedes buscar la presencia de Dios, pero automáticamente los milagros, las maravillas, las señales, los prodigios van a comenzar a surgir. Cuando el ángel tocó el costado de Pedro y le dijo: levántate, automáticamente las cadenas cayeron, los cerrojos se abrieron, las puertas de las cárceles se abrieron, la primera y la segunda puerta se abrió, y siguieron caminando. Y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba para la ciudad, ellos solo iban caminando y la puerta se abrió por sí sola. Nadie la tocó, nadie llevaba llaves. Y tú sabes que en lo natural se ocupa una llave para abrir una puerta. Pero yo te digo algo, en Apocalipsis dice Jehová que las puertas que Él abre, nadie las puede cerrar. Y las puertas que Él cierra, nadie las puede abrir. Cuando tú oras, tú le dices a Dios cuál puerta quiere que abra para ti y cuáles puertas quiere que cierre para ti. Y yo te digo este día que si tú crees, verás la gloria de Dios. Que si tú crees, las puertas que por muchos años se te han cerrado, se te van a comenzar a abrir. Y las puertas que por muchos años has querido cerrar, se van a comenzar a cerrar a favor tuyo. Todo aquello que te hizo daño, todas aquellas puertas que estaban abiertas para dañar tu vida, para dañarte a ti, para dañar a tu familia, se van a cerrar si tú crees. Pero más que tú creas, que busques en oración a Dios, porque en Dios, en la oración, el poder de la oración, si tú buscas a Dios, las puertas que siempre anhelaste que se cierren porque dañaban a tu persona, dañaban a tus hijos, dañaban a tu familia, dañaban a tus seres queridos, esas puertas se van a comenzar a cerrar. Y todas aquellas puertas que siempre anhelaste que se abran, se van a comenzar a abrir por una tan sola razón, por el poder de la oración. Hay que volver a la oración, mi hermano.
Y termino con esto. Jesús en la tierra, como les decía anteriormente, fue 100% Dios. Jesús era 100% Dios, más bien 100% Dios. Pero en la tierra caminó como 100% hombre, como tú y yo, como 100% un ser humano, como tú y yo. Y todo el tiempo, a lo largo de sus 3 años y medio de ministerio, Jesús siempre demostró que era necesario orar. Jesús iba al monte a orar, de madrugada temprano, y entregaba cuentas al Padre. Y el Padre le revelaba cosas que él tenía que hacer durante el día. Y tú y yo conocemos, que hemos leído la Biblia, conocemos que día tras día, la vida de Jesús estaba llena de señales, prodigios, maravillas y milagros. Día a día, Jesús vivía una vida sobrenatural. Día a día, Jesús hacía milagros diferentes. Le devolvía la vista a los ciegos, a muchos ciegos, pero de diferentes maneras, de maneras creativas. Obraba en sanidad. ¿Pero por qué? Porque Jesús amaba estar en la presencia de su Padre. Porque Jesús había entendido que la oración tiene poder. Y con la oración activamos el poder de Dios para que se manifieste a través de nuestra vida. Con la oración activamos los milagros, las maravillas, los prodigios, la sanidad. Con la oración abrimos y cerramos puertas. Jesús sabía que con la oración ataba en la tierra para que se atara en los cielos, pero también desataba en la tierra para que en los cielos fuera desatado, y que del cielo se diera la orden: bendice a tal persona. Así que yo te digo, ya para finalizar, que esto solo lo hace el poder de la oración. Todo lo que tú anheles, todo lo que tú desees ver cumplido en tu vida, solo hay una cosa que lo hace: el poder de la oración. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Marcos 11:24 dice que todo lo que tú pidieres, oiga bien, en oración, creyendo que lo recibiréis, lo vas a tener. Creyendo que viene, os vendrá. Todo lo que pidieres creyendo en oración que viene, os vendrá, lo recibiréis. Oiga bien, el que toca, se le abre. El que busca, halla. Y el que llama, se le atiende. Es oír. Así que cierre sus ojos ahí donde está. Dígale: Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Te doy gracias porque esta tarde he sido desafiado, Señor, con esta palabra, el poder de la oración, oh Dios. Ahora entiendo cuán grande y cuán necesario es orar, oh Dios. Y ahora quiero convertirme en un hombre y en una mujer de oración. Ahora queremos convertir a la iglesia donde nos congregamos, contagiarla con esas ganas de orar, porque Jesús nos enseñó que orar de madrugada es algo poderoso, que la oración tiene poder, que la oración activa milagros, que la oración activa dones, que la oración activa el poder de Dios, que la oración conquista, que la oración ve la gloria de Dios, que por medio de la oración voy a aprender a dejarme y a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. He aprendido esta tarde que la iglesia que ora conquista, camina bajo cielos abiertos, ve la gloria de Dios. Y la iglesia que ora tiene su propia atmósfera, que donde hay muerte se respira muerte. El que llega y tiene una vida de oración convierte la muerte en vida. Donde se respira muerte, llevamos vida. Donde se respira soledad, tristeza y amargura, llevamos gozo. En el desierto llevamos manantiales de agua viva. Y todo eso lo hace el poder de la oración. Padre, he entendido, Dios,
que todas las personas quieren estar con un hombre o con una mujer de oración. Porque todas las multitudes anhelaban estar con Jesús. Y Jesús era un hombre de oración, Señor. Yo oro esta tarde, Señor, porque cada uno de los que están oyendo, Padre, y cada uno de los que oigan después, mañana, pasado mañana, el siguiente mes, que oigan esta prédica, serán desafiados a tener vida de oración. Porque esta generación hemos perdido la vida de oración, nos hemos alejado de doblar rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esta tarde, Señor, nos volvemos a ti. Esta tarde volvemos a doblar rodillas delante de tu presencia, a reconocer que el poder de la oración, que la oración es necesaria en la vida del ser humano. Que si queremos accesar y ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, tenemos que tener y ser hombres y mujeres de oración. Que si queremos impactar naciones, que si queremos impactar el mundo con la palabra de Dios y ver vidas transformadas, vidas cambiadas, tenemos que vivir una vida de oración. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Sean bendecidos todos aquellos que estuvieron escuchando la palabra y recuerden que la oración tiene poder. Con la oración vamos a lograr muchas cosas y ahora hemos aprendido el poder de la oración. Bendiciones a todos ustedes y será hasta la próxima que Dios me permite impartir la palabra hacia ustedes. Saludos a todos, abrazos a la distancia y bendición.